le demos la bendición en el nombre del Señor, que ya Él nos regaló y nos ungió, ¿verdad?, con su Espíritu bendito. Así es de que, hermanitos, pongan su mano derecha sobre de Él, que sabemos que con ese corazón de Cristo nosotros extendemos nuestra mano para bendecir la vida de tu Hijo aquí presente, pues tú, amado Señor, cada vez nos regalas más y más de ti y lo has preparado a Él para que pueda en esta noche regalarnos, Señor, una enseñanza más y conocerte a ti también. Bendice, Señor, su vida, bendice todo lo que Él, Señor, tenga deseo de hacer para seguirte sirviendo. Pero sobre todo bendice su familia para que ellos también sean, Señor Jesucristo, bendecidos y guiados, porque Él es también un instrumento que tú has preparado como Padre y como aquí, Señor, hermano, para fortalecer nuestra enseñanza a la comunidad. Te bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, hermano, para que nos enseñes esta noche lo que el Señor ha preparado. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, qué bueno. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la vida eterna. Y durante el proceso de la charla nos vamos a enfocar bastante en una de la doctrina que tenemos nosotros los católicos, pero que no tienen los otros hermanos que no son católicos. Así es de que, y me refiero a la doctrina del purgatorio. Yo sé que ya invocamos el Espíritu Santo, pero esta noche pues lo quiero invocar para que me ilumine también. Entonces, si me acompañan, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Santo Espíritu Divino, te pido que esta noche me ilumines y que todas las palabras que salgan de mi boca sean lo que tú quieras, no lo mío, y que los oídos que van a recibir esta palabra lleguen no solamente a los oídos, sino que a sus corazones, para que puedan dar no 30, no 60, sino que un 100%. Y esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿quiénes trajeron sus Biblias? ¿Ya? Ajá, hoy están trayendo más. Como siempre, me gusta que me ayuden con las lecturas bíblicas por muchas razones. Así de que no sé si algún hermano en especial me quiere ayudar. ¿No? ¿Sí? Bueno. Y la otra pregunta que les iba a hacer es de que ustedes saben que yo tengo un pequeño canal de YouTube. Entonces, muchas de las grabaciones que hago aquí casi nunca las pongo públicas por el hecho de que alcanzo a agarrar unas caras de ustedes, sino que solamente las pongo como privadas. Entonces, por el hecho de que nunca les había pedido permiso y no quiero tampoco publicar a alguien de que no me dé el consentimiento. Hace años, y por esta razón también, hace años, nosotros teníamos un food bank y llegaban muchas personas a pedir comida. Y sucedió de que en una ocasión teníamos unos problemas que ya no nos querían dar comida para que le diéramos a las personas. Entonces decidimos llamar a los medios de comunicación. Llegaron y publicaron, ¿no? El problema fue que al siguiente día encontramos una mamá media muerta porque andaba huyendo de una violencia doméstica casi por 10 años. Y nosotros, por hacer un favor, indirectamente la denunciamos porque la persona que la andaba buscando la vio por los medios de comunicación y por medio de eso identificó a dónde ella se estaba escondiendo. Entonces es bien peligroso con los medios de comunicaciones, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene algún problema, me dice y lo sigo poniendo solamente privado como lo he hecho hasta ahorita por respeto. Y si no, lo voy a hacer público. Entonces,
la lectura bíblica que vamos a tomar como base para esta noche se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10 y versículo del 17 al 30. Les va a parecer muy conocida porque hace poquito la escuchamos. Y la palabra de Dios dice así, del 17 al 30. Dice: Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa, vete, ven todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrará en el reino de los cielos, qué difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra de Dios. Vea, cuando nosotros estudiamos un texto bíblico, si nosotros vamos a estudiar el versículo, siempre es bueno leer el contexto para tener un concepto más grande de qué es lo que se está hablando. Cuando se va a leer o se va a analizar parte de un versículo, entonces se lee, se ve todo el capítulo. Cuando se va a leer una parte grande de un capítulo, se ve todo el capítulo. Entonces, si ustedes ven, esta lectura está tomada en el libro de San Marcos, capítulo 10 y versículos del 17 al 30. Pero esta lectura también se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 19, y en el libro de San Lucas, capítulo 18. Son los tres libros o los tres evangelios que se conocen como evangelios sinópticos, ya lo han oído, ¿no? Por la similitud que ellos tienen. Porque recordemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el orden que se tiene en la Biblia, pero históricamente el primer evangelio que se escribió fue el de San Marcos, después el de Mateo
después el de Lucas y después el de Juan. Pero en la Biblia tiene el orden Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en este versículo 10, que acabo de leer una parte, todo el versículo 10 a nosotros nos deja la siguiente enseñanza. Primeramente, nos deja la enseñanza de lo que es el matrimonio, de lo que es el divorcio y lo que es el celibato. Después continúa la lectura bíblica con este texto bíblico que se conoce más que todo como Jesús y el hombre rico. Y después nos enseña sobre la recompensa que se recibe en el reino de los cielos. Voy a hacer un pequeño análisis de esta lectura, no voy a profundizar mucho porque el tema es el purgatorio. ¿Sí, hermano? Una pregunta. Diga. Ahí cuando dice que es más fácil para un camello pasar por una puja que los ricos ahí cuando literalmente habla una puja o qué me parece. Supuestamente, este comentario que hizo Jesús se cree que fue un poco como burlón, si lo podemos poner de esa forma, o sarcástico podríamos decir, que sí se refiere al ojo de una aguja de coser. Pero en Jerusalén habían unas puertas que se llamaban las puertas que tenían como una forma de aguja. Y en la parte también de atrás de Israel, de las murallas, había una puerta que era bien pequeñita. Entonces, y el camello es un animal grande. Entonces, para que el camello pudiera pasar ahí, tenía que hincarse, ir con sus manitas y sus pies poderlo pasar. Pero sí lo lograban pasar. Pero era un trabajo bien fuerte, porque el animal pues tenía un animal grande, ¿no? Y era el animal más grande que se conocía terrestremente en la época de Cristo. Entonces él hace ese comentario en ese aspecto. O sea que básicamente ese hueco le llama Sí, por eso a mí me dio mucha gracia el domingo, no sé si vieron, de que estaba un camello y una aguja metida en él, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, este texto que acabamos de leer comienza cuando dice, Jesús estaba a punto de partir. La primera pregunta es, ¿de dónde iba a partir Jesús y para dónde iba? Para eso hay que ver los capítulos anteriores. En el capítulo 9 a nosotros nos habla de la transfiguración, que la celebramos no hace mucho tiempo. Jesús llega al monte, ¿se recuerda cuál es el nombre del monte de la transfiguración? Que se cree que ahí fue el monte Tabor. Entonces Jesús baja con sus discípulos. Al llegar abajo del monte se encuentra con un niño, una persona que estaba como endemoniada, y los apóstoles no lo podían sacar, no podían sacar ese espíritu. Y el que Jesús dice que hay espíritus que solamente salen con oración, ¿verdad? Y el ayuno. Entonces, después de eso, Jesús se va para Cafarnaúm, pero ya antes de la transfiguración, Jesús ya le ha dicho a sus apóstoles que él va a ir a Nazaret, va a ir a Jerusalén, porque allá él va a ir a morir. Entonces él va a Cafarnaúm, hace unos milagros. Entonces Jesús, después que él es echado de la sinagoga de Nazaret, Jesús toma como base o toma como su ciudad Cafarnaúm, y es donde él hace la mayoría de los milagros. Entonces viene Jesús y ya está listo a partir de Cafarnaúm para Jerusalén, y él ya no va a volver a regresar. Entonces lo que estamos viendo aquí es un acto. Por ejemplo, cuando tal vez ustedes salieron de sus países, y yo me recuerdo cuando yo salí, mucha gente llegaba a despedirse de mí, como aquel, va a tomar un viaje que tal vez nunca va a regresar. Entonces este hombre llega y dice que Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Este hombre, según San Mateo, dice que era un joven. Según San Lucas,
dice que era un terrateniente. Y según San Marcos, como vamos a ver acá, nos dice que era un hombre rico, por eso es que se conoce como el hombre rico. En la época de Jesús no hay en toda la historia ni en ningún escrito que a un rabino o a un maestro se le llame bueno, porque el único bueno es Dios. Entonces, en una forma indirecta, este hombre ha reconocido que Jesús es Dios. Y llega y por eso le dice, maestro bueno. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Como quien le dice, ¿sabes lo que me estás diciendo? Solamente lo estás diciendo por decirlo. Si este hombre le hubiera contestado con aquella afirmación de fe que dijo Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, entonces tal vez la historia fuera totalmente diferente. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. Y Jesús le dice, ya conoces los mandamientos. Jesús en este momento le dice al hombre 6 mandamientos. Y esos son los mandamientos que están relacionados con el ser humano. No le menciona ningún mandamiento de los que están relacionados con Dios. Se recuerdan los 2 grandes mandamientos donde Él consume toda la ley, ¿no? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice cuáles mandamientos y le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le contestó, maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Entonces se ve que era un conocedor de las leyes. El hombre conocía esos mandamientos, los cumplía, y Jesús le dice, hijo, fijó su mirada en él y le tomó cariño y le dice que solamente una cosa le hace falta, y es que venda todo lo que tiene, que lo reparte a los pobres y que los siga. Porque si recordamos, en el capítulo 25 de San Mateo, nos habla a nosotros del juicio final. Y dice que cuando el Señor venga en su trono, Él apartará a la izquierda los cabritos y a la derecha las ovejas. Y le dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y a los otros le va a decir, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Y aquellos que cumplieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Jesús manda, esos dice de que van a ir a la vida eterna. Y los otros siempre van a ir a la vida eterna, pero van a ir donde es el rechinar y el crujir de los dientes, que ahí se usa la palabra el infierno. Entonces Jesús le recuerda al hombre de que él sí está cumpliendo los mandamientos, pero le falta una cosa, que son esos mandamientos de la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces el hombre, al escuchar esto, dice de que se pone muy triste y se va. ¿Pero por qué se va? Porque este hombre, aquí donde viene la riqueza, el hombre era un idólatra porque el amor de él estaba en el dinero. En la época de Jesús, el judío creía de que por tener dinero, él ya tenía comprado la vida eterna y la salvación. Era de tal forma, estaban tan convencidos de que ellos creían de que el padre Abraham estaba en las puertas del cielo. Y todo el que era hebreo, todo el que era judío, entraba al cielo. Pero el que no era judío, ese lo regresaba, porque no tenía derecho a entrar al cielo. Entonces, por el hecho de ser judíos y tener dinero, ya la tenían comprado. Por eso es que este hombre le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Como quien dice, ¿cómo la voy a comprar? Y Jesús le dice, no, eso no se compra. Sí te lo tenés que ganar, pero de otra forma. Entonces, estos judíos creían tanto, y es por eso, si ustedes se recuerdan, aquel pasaje bíblico que nosotros le llamamos la parábola de Lázaro y el rico. El rico, el pulón, el pulón. Entonces, en esa nosotros decimos parábola, pero hay muchas disputas si realmente es una parábola o no es una parábola,
Porque generalmente en las parábolas Jesús no menciona nombres. Y en este caso sí menciona el nombre de Lázaro. Entonces muchos teólogos creen que este fue un hecho verídico que Jesús vio a través de su naturaleza divina. No fue algo que, ¿verdad?, que era una parábola. Y ahí vemos cómo es de que tanto el rico como Lázaro están en el Hades, uno está en una parte que es de paz y el otro está en otra parte donde se está quemando. Entonces vuelve a hablar de la riqueza. ¿Cuál era el error de ese rico? Cuando nos habla de que él tenía unas comidas grandes, unos grandes banquetes, el judío en esa época, después que comía, no se lavaba las manos con agua, sino que se las lavaba con pan. Entonces pedía el pedazo de pan, se secaba las manos y tiraba el pan al suelo. Y eso era lo que comían los perros. Y este pobre Lázaro estaba afuera, solamente viendo cómo él agarraba el pan y lo tiraba, y él estaba hambriento. Y ahí es donde viene Jesús, pues, y nos habla también de las bienaventuranzas. Entonces esto es para hacer la relación de que no es tener dinero que es el pecado, es cómo usted usa ese dinero para ayudarle a los pobres y a los necesitados. Y así como este hombre tenía ese concepto de que la vida eterna se podía ganar simplemente por ser de una raza o simplemente por ser supuestamente elegido y de la promesa, así pasa en la actualidad. En la actualidad nosotros tenemos muchos hermanos que creen que con solo levantar la mano y decir yo acepto al Señor ya están salvos. No importa cuántos pecados hagan, no. Nosotros tenemos que ganarnos. La salvación está allí. Cristo vino a redimirnos por medio de su sangre, está allí. Pero la salvación la tenemos que ganar si queremos llegar a esa vida eterna. Por eso es, aquí tal vez me ayuda. ¿Quién me va a ayudar? Tal vez buscan en el libro de San Lucas, capítulo 6 y versículo 46. Y vamos a hacer este lado que me ayude con el libro de San Lucas, capítulo 6, 46, y este lado que me ayude con el libro de San Marcos, capítulo 7 y versículo 21. Vean, en San Lucas, capítulo 6, 46, Cristo nos hace un reclamo y dice, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice el Señor ahí? 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Hasta ahí. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué fue lo que le dijo al hombre rico? Anda, vende lo que tiene, repártelo a los pobres y después regresa. ¿Le hizo caso el hombre a Jesús? No. ¿Qué es lo que el hombre hace? Se va. Se pone triste. Entonces, no le hace caso a los mandamientos de Jesús. Luego, en el libro de San Mateo, capítulo 7 y versículo 21, el Señor nos dice, no todo el que diga, ¿no tienen Biblia ustedes? Aquí hace falta una Biblia. A ver, dice, no todos los que digan, Señor, Señor, entrarán en el cielo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No solo con que levante su mano y diga, acepto al Señor, va a ir al cielo, ni tampoco con solo que nosotros vengamos a misa, pegarnos en el pecho, yo confieso, ya no ganamos el cielo. No, eso no es suficiente. Eso es lo mismo que el Señor le dijo al hombre rico. Le dice, no solamente por cumplir los mandamientos que están relacionados al hombre, ya ganaste la vida eterna. Tenés que cumplir con esto, que son los mandamientos que están relacionados con Dios. Entonces el mismo Señor nos dice ahí cerca, en el capítulo 7, y versículo del 24 al 27 de San Mateo, si lo tienen, dice que el hombre astuto hace su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Por qué la hace sobre la roca? Para que tenga un cimiento fuerte y aunque venga el mar
venga el viento, no la va a botar. Pero está el hombre insensato que hace su casa sobre la arena y fácilmente viene el viento y se lo lleva. Viene el mar y se lo lleva. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra fe sobre esa roca sólida. Y ahí es donde viene que usted tiene que tener su fe basado en aquellas escrituras, basado en la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No en cualquier doctrina. Y ahí es donde se tiene que tener cuidado qué tipo de Biblia es la que usted tiene. Yo sigo insistiendo, vea, ya les he explicado cómo se ve que una Biblia es católica de una Biblia que no es católica. En la primera, segunda página de la Biblia católica usted va a encontrar la firma y el sello del episcopado que ha autorizado el obispo la publicación de esa Biblia. La Biblia no católica no lo tiene. Y fácilmente, hermanos, se lo pueden envolver a usted. Si usted no conoce las escrituras, vean. La comadre Norma me dijo, oh, trajo la librería. Sí, aquí va a ser. Hermano Marcos, ¿me quiere ayudar? Busque en el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. A ver, otro hermano que me lo busque. San Juan, capítulo 1. Y vamos a hacer este ejercicio. Ya lo hemos hecho, pero nunca habíamos hecho esta parte bíblica. San Juan, yo creo que ya lo marqué aquí, me parece. No. San Juan, capítulo 1. El libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vean, ¿quién lo tiene? A ver, venga, hermana, conmigo para que salga con volumen. A ver, lo vamos a leer despacito. A ver, ¿cómo dice? San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo, ¿verdad? Oiga lo que dice la Biblia que tiene el hermano, no le vaya a picar. Es una Biblia de los testigos de Jehová, porque a veces salen cosas ahí y lo puede picar. La palabra llegó a ser carne. La palabra llegó a ser carne. Capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Ok, la palabra llegó a ser carne. Ok, ¿cómo dice? Y el verbo estaba ante Dios y el verbo... Dice, en el principio, el verbo era el verbo. Entonces la palabra, está hablando ese verbo, era Dios. Y el verbo, que está hablando de Jesucristo, era con Dios, ¿verdad? Estaba ante Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Nos está indicando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la lógica que usa San Pablo en esa parte. Pero oiga cómo dice esta Biblia. Y quiero que le pongan mucha atención, a ver si ven la diferencia. El testimonio de Juan el Bautista. Juan, capítulo, el 1, en el 1. Capítulo. Dice, la palabra llegó a ser carne. La palabra llegó a ser carne. El testimonio de Juan el Bautista, Jesús, el Cordero de Dios, los primeros discípulos de Jesús, Felipe y Natanael. No, permítame, hermano. Sí, es que me está leyendo la introducción. Aquí está, ahí está. Ok. Dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Vieron la diferencia? A ver, lo va a repetir, hermana. Permítame. A ver, repítamelo de nuevo. San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Y usted tiene, como dice Anapasta enfrente. Es una Biblia. La Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Pero es Biblia. Usted llega a su casa, alguien se la lleva, es una Biblia. Ok. No. Ok. Vamos a poner atención de nuevo, a ver cómo dice. En el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y aquí nos dice... Empezamos de nuevo. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. La palabra era un Dios. Vea
cómo rápidamente están sacando, aunque le digan a usted que creen en la Santísima Trinidad, no es cierto, porque dice era un Dios, la palabra era un Dios, o sea, prácticamente hay otros dioses. Si era un Dios, entonces la Santísima Trinidad no existe. Y así hay otros ejemplos que ya los hemos visto y no nos vamos a trazar mucho en ello, más que todo quería referirme en este, porque que podemos ver otros si quiere. Ya lo hemos visto, veamos San Lucas capítulo 22 y versículo 19. Este se refiere a la Sagrada Escritura, porque ellos no reconocen los 7 sacramentos, los reconocemos nosotros los católicos. Y por la razón que quiero mencionar esto, es porque nosotros tenemos el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cómo yo le voy a explicar el dogma de la Santísima Trinidad a un jovencito? Decirlo, por ejemplo, yo vine a Canadá mi hijo mayor tiene 34 años y cuando venimos a Canadá tenía 2 años. ¿Cómo yo le voy a explicar la doctrina de la Santísima Trinidad a un joven de 34 años para abajo, cuando él nunca ha escuchado esa doctrina porque no creció en la Iglesia Católica? ¿Cómo yo le voy a querer? Puedo explicarle, pero ¿cómo yo puedo decir, oh, estos no creen porque son ignorantes? No, es porque tal vez nunca han tenido la oportunidad de que alguien les haya explicado la doctrina, como por ejemplo lo que es la Eucaristía. Porque vea la diferencia que tenemos entre nuestra Biblia y las otras Biblias. Vea, San Lucas capítulo 22 y versículo 19, ahí es, ¿verdad? Después tomó pan y dando gracias. Aquí está Jesucristo, está en la última cena. Entonces dice que Jesucristo tomó pan después. Y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Entonces Jesús dice, palabra de Dios, Jesús dice, esto es mi cuerpo. Es como que yo diga, este es el hermano Marcos. Yo estoy hablando del hermano Marcos. Pero si yo digo, esto es el hermano Marcos, entonces yo estoy hablando de esta Biblia. ¿Me entienden gramaticalmente? ¿Verdad? Entonces Jesús dice, esto es mi cuerpo, toma el pan y se los enseña. Oiga cómo dice en esta Biblia. Después tomó un pan, tomó el pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo que será dado en beneficio de ustedes. Esto representa mi cuerpo. Y si a un jovencito le enseñan esa doctrina, él nunca va a creer que Jesucristo está en la Sagrada Eucaristía, porque es la doctrina que le han enseñado. Por eso nosotros tenemos de tener cuidado cuando nosotros recibimos la doctrina verdadera y como nosotros, para poderla pasar nosotros a nuestros hijos, porque posiblemente si tenemos una Biblia equivocada, les vamos a dar una doctrina equivocada. Por eso es importante saber cuál es la fuente y de dónde es que usted está sacando la base de la doctrina. Y si usted saca la doctrina de la Biblia verdadera, usted está cimentando su casa sobre esa roca. No la está cimentando simplemente sobre la arena. Y allí viene, si quieren, se quedan conmigo. Vamos a guardar esta. Este ya estuvo, sí. Yo estoy jovencito, no quiero perder. Entonces ahí es donde ya viene que nosotros tenemos unas doctrinas que muchas iglesias no las tienen. Y esa es una de las doctrinas, es la iglesia del purgatorio. Y esa doctrina es constantemente preguntada a nosotros. Vean, lo vamos a ver desde 2 puntos de vista. Primeramente, la vamos a ver desde el punto de vista de qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica.
Y para eso ya les he mencionado el catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, esto es bien importante. Miren, si un hermano va a México, va a El Salvador, díganle, tráeme 5 o 6 libros para no traer mucho. Solamente cuestan $6 en los países de nosotros. Pero la riqueza que está aquí, esto es el concentrado de lo que es nuestra santa doctrina. Nosotros, cada domingo, o cuando hay una, se llama la memoria, la fiesta, ¿cuál es la otra que tenemos? ¿La? No. En las misas tenemos tres niveles de liturgia. Tenemos, por ejemplo, cada uno de los dogmas de la Virgen María que es cuando es obligatorio venir a misa. Ya me voy a recordar. Entonces, cada domingo nosotros rezamos el credo, ¿verdad? Y el credo tiene 12 articulaciones, o prácticamente el credo tiene 12 afirmaciones de fe. Y la afirmación última que nosotros tenemos es la que dice, creo en la vida eterna. Y nosotros creemos, recuerden, en aquel sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, aquí les voy a recordar las palabras que están en el misal romano, que se le lee cuando un sacerdote va a dar los santos óleos. A un cristiano le dice estas palabras: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Si nosotros tenemos la bendición de recibir los santos óleos, estas son las palabras que nos da el sacerdote, donde nos está dando aquel ánimo que cuando nosotros morimos vamos a encontrarnos con el Señor cara a cara. Y también es una forma de reforzarle a